Bueno, y ahora os voy a hablar un poquito de esta parte que tiene que ver con la terapia craneosacral y que tiene que ver con la terapia craneosacral biodinámica. Es algo que exploramos con bastante frecuencia en los cursos porque son situaciones que pueden aparecer durante los tratamientos y lo que queremos es estar preparados para ese tipo de situaciones. Entonces os voy a hablar de la experiencia prenatal. Quiero empezar con una frase, una pequeña frase de Khalil Gibran, en la que él dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de ti, pero no de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Esta es un poco la idea de que la vida se abre camino, como decía una gran frase de Parque Jurásico, ¿no? De la película y del libro. La vida busca perpetuarse. Entonces la vida tiene ese anhelo de continuar y la forma de hacerlo es a través de la descendencia, a través de los hijos. ¿M? En principio dice, bueno, no te pertenecen, de alguna manera nosotros somos responsables de ellos. Es una frase bonita, es una frase elocuente y refleja la idea de que existe una vida que quiere perpetuarse a través de nuestra propia existencia. ¿Qué es este concepto de la preconcepción? Bueno, la preconcepción implica todo aquello, todas las circunstancias, todo el contexto que se dio en el momento en el que tú fuiste concebido o justo antes de ser concebido. Cómo estaba la situación familiar, cómo estaban los padres en ese momento, eh, la edad que tenían, la capacidad para tomar decisiones y responsabilizarse de ellas, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso sus propias vivencias. La neurociencia, si hablamos de la parte más científica, afirma, o afirmaba hasta hace poco tiempo, algunos neurocientíficos lo siguen afirmando, que la conciencia es un producto de la actividad cerebral, sin más. Es el cerebro el que la genera, es una función del cerebro, de algunas áreas del cerebro en principio, aunque esas áreas pues, todavía no se han encontrado. Más recientemente, la conciencia se ha considerado y se está considerando como un producto del campo electromagnético que genera el propio cerebro. Todas estas sinapsis químicas, eléctricas, generan un campo y ese campo crea algo que es precisamente nuestra conciencia. Es algo intangible y que está relacionado con nuestro cerebro a través de este campo magnético. Es un concepto ligeramente diferente al hecho de que la conciencia sea una función cerebral, como puede ser, por ejemplo, el que yo muevo el dedo gordo del pie, que es una función motórica de mi cerebro. También hay personas que hablan de la conciencia como un fenómeno cuántico, ¿no? Es un campo cuántico que se genera. Bueno, por ejemplo, Roger Penrose y Stuart Hameroff proponen una teoría, que es la teoría de la reducción objetiva orquestada. Podéis buscar más información por ahí, según la cual la conciencia sería una especie de producto de un sistema computacional que se está produciendo a nivel de procesos cuánticos por la vibración proveniente de los microtúbulos, que forma parte del citoesqueleto de las neuronas, ¿no? Es como si ese citoesqueleto, en concreto los microtúbulos, están vibrando a una gran velocidad o a gran frecuencia, si es vibración, y esa frecuencia vibratoria genera un campo cuántico que sería lo que estaría generando la conciencia en sí. Diferentes orquestaciones, diferentes formas de ver la conciencia, pero todas tienen algo en común, y es que requieren de la existencia de un cuerpo físico que genera la conciencia de una manera o de otra. Esta es la parte científica tradicional, de una forma más moderna, más antigua, pero todas ellas tienen en común que primero necesitamos un cuerpo físico y eso es lo que genera la conciencia, ¿no? Ahora, nos podemos hacer la pregunta, ¿existe una conciencia aparte de al margen de este cuerpo físico? ¿Existe una conciencia
que no está generada por el cerebro. Bueno, pues hay algunos investigadores que se han puesto a investigar esto también, ¿no? Por ejemplo, Peter Fenwick. Peter Fenwick, que es un neuropsiquiatra muy conocido en determinados ámbitos. Podéis buscar algunos de sus libros, creo que ahora os dejaré alguna diapositiva de ellos. Peter Fenwick lo que dice es que la conciencia existe al margen de nuestra existencia física y el cerebro actúa como un filtro. Sería el que recibe la conciencia y la filtra. Sería, vamos a decirlo así, es una energía amplia, una energía fina, sutil, de muy alta calidad, que se convierte en una energía un poquito más material a través de nuestro cerebro. Si buscáis los paralelismos, por ejemplo, con lo que Sutherland decía que hacía eh, el tercer ventrículo y nuestro líquido cefalorraquídeo, que era como el conductor de la ignición, el conductor de la vida, o incluso, pues, otras personas más recientes que están hablando efectivamente de que hay una conciencia universal a la que nosotros accedemos de alguna manera, estos registros acásicos, pues no es muy diferente a ello. De forma que el cerebro sigue siendo importante para Peter Fenwick, pero como filtro. Fijaros que Fenwick habla en algunos de sus libros pues, de vidas pasadas, investiga sobre las memorias de la reencarnación, incluso habla, es algo muy bonito, muy interesante este libro, El arte de morir, y también habla de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Estas experiencias donde aparentemente nuestra conciencia empieza a alejarse, empieza a separarse de nuestro cuerpo para adquirir algo diferente, un nivel diferente, pero continúa existiendo. De hecho, todavía hay algo ahí que no tienen muy claro los investigadores y es cómo estas personas que han estado cerca de morir pueden recordar las experiencias que han tenido, ¿no? ¿Dónde está esa memoria también, no solo la conciencia? Es un campo realmente apasionante, pero Fenwick se distingue de los anteriores en que no está suponiendo que la conciencia es un subproducto de la función cerebral, de una manera o de otra, sino que existe una conciencia previa con la que nosotros conectamos y que nuestro cerebro filtra, lo cual es un cambio importante. Así que podemos preguntarnos también, ¿existía nuestra conciencia antes de que nos encarnásemos en este cuerpo? ¿Qué influencias o qué ocurre con todas aquellas influencias que llevaron a aquel ser para ser concebido, ¿no? ¿Qué pasaba alrededor? Si existía una conciencia previa, ¿tomé yo esa decisión a nivel de conciencia para encarnar? ¿Tomé yo la decisión de encarnar en esa familia, en un cuerpo perteneciente a una estirpe en concreto, en un lugar concreto? ¿Qué ocurre con todas las circunstancias alrededor y todo el entorno en el que se produjo esa concepción? ¿Y qué pasa con la parte genética, que por supuesto también está heredada? Bueno, esta es una cosa que todos más o menos lo hemos visto alguna vez, ¿no? Y es que el óvulo del que tú te has creado, estaba en el útero de tu madre cuando ya era un feto de tan solo 5 meses. O sea, cuando tu madre estaba dentro de la tripita de tu abuela, el óvulo del que tú provienes ya estaba ahí, ya existía, de tal manera que ese óvulo ha vivido lo que vivió tu madre dentro de la tripita de tu abuela, ha vivido todo lo que vivió tu madre hasta que tú fuiste concebido. A nivel de memoria celular, todo eso está ahí. Y eso forma parte de ti. Es una parte de lo que eres y de dónde vienes. Así que bueno, todas esas experiencias están también en ti. Todas esas experiencias influyen de alguna manera. ¿Hay alguna memoria de ellas dentro de ti que te has desarrollado a partir de ese óvulo? Bueno, hay mucha gente que piensa que sí, ¿no? Fijaros también esta otra persona, Elizabeth Hallett, con su libro Soul Trek. Dice, y el subtítulo del libro sería algo así, Meeting Our Children on the Way to Birth. Sería algo así como encontrando o conociendo a nuestros niños en el camino al nacimiento, ¿no? Eh, Elizabeth Hallett aquí habla de algunos padres
con los que ella se ha entrevistado, que ya habían visualizado cómo iba a ser su hijo antes de nacer. Habían visualizado a su hijo con 4 o 5 años, pero ya lo habían visualizado, habían soñado incluso cómo iba a ser la apariencia física de ese hijo después de 4 o 5 años después de nacer. E incluso algunos padres habían visualizado a su hijo con 4 o 5 años, no solo antes de nacer, sino antes de haberlo concebido. Sería una especie de comunicación de este niño con sus futuros padres. Hay más libros por ahí interesantes. Daniel Meroa tiene uno, eh, si no recuerdo mal, se llama Los Nueve Escalones, o bueno, no lo recuerdo bien, pero lo podéis buscar por ahí, donde también habla de una especie de pacto a nivel de almas entre los niños o la conciencia del niño que todavía no ha sido concebido y fundamentalmente la mamá, pero la mamá y el papá. Ellos lo hacen de otra manera, con una especie de canalización hipnótica y demás, pero es curioso porque hay muchos investigadores que realmente se han dedicado a este campo, ¿no? A intentar ver si realmente hay una comunicación con una conciencia que todavía no ha sido encarnada, ¿no? Shelley Lemaire, en su página web incomingsouls.com, habla a nivel terapéutico de cómo trabajar con los padres antes incluso de la concepción. Y ella habla de una invitación, de invitar a esa conciencia de ese bebé, de ese niño, de esa niña que va a encarnar, para que se sienta bienvenido, para que pueda llegar a la encarnación en un entorno ya gestado y ya hecho de aceptación y de amor. Shelley Lemaire realmente es una página web que merece mucho la pena visitar si tenéis curiosidad. Establece una serie de pasos y demás que, bueno, los podéis buscar por ahí. Y llegamos a un tipo muy, muy, muy interesante, Akira Ikegawa. Él es el director del área de ginecología y obstetricia en el hospital de Yokohama, y él ha investigado mucho sobre las memorias prenatales y sobre las memorias preconcepción. Este hombre empezó a recibir la visita de algunos padres que le decían: oiga, doctor, es que, miren, mi hijo me está empezando a decir cosas raras, ¿no? Me dice, o creemos adivinar que nos está hablando de un sitio muy oscuro, de un sitio en el que está flotando, eh, de un sitio en el que nos estaba viendo desde fuera del cuerpo, como si nos viera. Entonces este hombre empezó a investigar qué estaba pasando ahí, ¿no? Empezó a entrevistarse con los niños, sobre todo niños entre 2 y 4 años, con 2 años porque ya tienen algo de capacidad comunicativa a nivel verbal, y con 4 años porque él detectó, o hasta los 4 años porque él detectó que a partir de esa edad estas memorias se van borrando. Hizo un documental muy, muy interesante donde se puede ver a estos niños cómo te van contando y te van respondiendo a las preguntas que él les hace, y realmente él llegó a la conclusión de que efectivamente hay una conciencia que está antes incluso de que el bebé sea concebido, y que los niños muy pequeñitos recuerdan y te pueden contar, pero bueno, claro, así con su media lengua de 2 años, aunque bueno, lo pueden hacer, y bueno, de alguna forma él incluso cuando les preguntaba que por qué habían encarnado, por qué habían venido a este mundo, pues las respuestas que daban estos niños eran bastante, no parecían niños, ¿no? De alguna forma le decían, bueno, pues he venido porque voy a ser muy importante en la vida de mi madre, o he venido porque quiero hacer de este mundo un sitio mejor, cosas así que ya digo, con niños de 2 o 3 años, pues te deja un poco al helado. El documental lo podéis encontrar por ahí en alguna plataforma, en Vimeo creo que está, es de pago, pero no es una cosa muy, muy cara, y realmente es muy, muy interesante. Claro, desde esta perspectiva, el propio doctor Ikegawa dice que los bebés cuando llegan al mundo y cuando entran después del nacimiento, llegan en un pleno estado de conciencia. O sea, son conciencia pura.
en muchos sentidos, ¿no? Recuerdan muchas de las cosas que habían ocurrido antes de ser concebidos, antes incluso de nacer, y poco a poco eso se va borrando. Simplemente no se pueden comunicar como nos comunicamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros también el cambio a este nivel tan radical que supone el mero hecho de ser encarnado o de nacer. Y quiero comentar aquí también una parte muy, muy importante en relación con esto, y es que pues, Cheriona tiene un libro, Cheriona Menzan Seals tiene un libro espectacular que se llama Spirit into Form. No está traducido al español, por desgracia, pero bueno, podéis intentar echarle un ojo de alguna manera. Ella dice, y es una persona que desarrolla mucho esta parte también en su libro, que tanto si se acepta como si no, este concepto, que a menudo es desafiante a nivel cerebral y a nivel intelectual, tanto si se acepta como si no el concepto de que existen unas memorias tempranas, muy, muy tempranas, te animo a que consideres el potencial curativo de resonar con este tiempo anterior a la vida, anterior a que tuvieras un cuerpo. Puedes encontrarte con malos recuerdos, incluso con recuerdos traumáticos, pero también puedes encontrar con que tus padres estaban encantados de tenerte, estaban deseando tenerte, que quizá hubo algún otro desencadenante que interrumpió la capacidad de comunicación, la capacidad para transmitir esa alegría. De alguna forma, esa alegría no fue mostrada, ¿no? No fue mostrada o no fue sentida por el bebé. Cheriona dice que conectar con esas sensaciones puede ser el inicio de una nueva relación contigo y de una nueva relación con tus padres. Estamos hablando aquí de todo lo que rodeaba a tu propia concepción. Cuando llegas a una conciencia de lo que estaba pasando en ese momento, esa conciencia puede ser iluminadora y puede ser muy reparadora. También hay un momento previo a la concepción que tiene que ver con cómo se produjo, o el momento, la parte más física, si queremos, de la propia concepción, ¿no? Cómo un espermatozoide llega hasta un óvulo. Los espermatozoides básicamente pues tienen que hacer un gran viaje. ¿M? Los espermatozoides no tienen mucho tiempo de vida, no es como el óvulo que llevaba ahí prácticamente toda la vida de la mamá. Los espermatozoides tienen pocos días, pocas semanas, no están ahí, son más jóvenes y tienen una energía diferente, ¿no? Tradicionalmente se decía, oye, pues es que el más fuerte o el más rápido o más rápido y más fuerte va a ser el que llegue, ¿no? Es esta idea de que hay una selección ahí natural y que tiene que ser el más potente el que llegue al óvulo. Hoy día sabemos que esto es más un trabajo en equipo. Aquí os dejo un pequeño vídeo de lo que sería, pues eso, un partido de rugby donde hay una serie de jugadores que quieren llevar el balón hasta el final. Uno solo no puede. Hay uno que lleva el balón, se lo cede a otro, hay una serie de compañeros alrededor que lo que están haciendo es abrirle camino para que llegue. Bueno, no es muy diferente a cómo funciona esto, según algunos investigadores han podido comprobar. Los espermatozoides se ayudan entre sí. Los de los flancos van abriendo camino a los que van en el centro, ¿no? Y de hecho, bueno, esto es un poco más largo de contar, pero es el propio óvulo el que va a intentar seleccionar desde el principio, o sea, envía una serie de comunicaciones a determinados espermatozoides cuando ya ha sentido que están en el camino. Como os digo, eso da para más, pero bueno, os lo dejo aquí. Una de las personas que se han dedicado a estudiar este campo muy, muy en profundidad es William Emerson. También os invito a que busquéis cosas sobre él. Él dice que el viaje del espermatozoide puede estar generando una impronta, un recuerdo de efectivamente algo como peligroso, ¿no? Como una competición peligrosa, ¿no? Si no hubo o no se sintió esta colaboración dentro del equipo de lo que son todos los espermatozoides, y dado que los espermatozoides tienen que estar desde el principio sometidos a muchísimos peligros, a muchísimos problemas
para llegar hasta el óvulo y de hecho, en el caso de que alguno consiga concebir ese óvulo, entrar para formar el conceptus, en el caso de que eso ocurra, entrará uno y a veces dos, pero uno de todos los que salen, ¿no? Que salen muchos, con lo cual todo lo que ha tenido que pasar ese espermatozoide es mucho. Y eso se puede recordar. Esa energía, o esa memoria puede estar ahí implícita dentro de ti, ¿no? Puede ser algo que se siente como amenazante, vivir la vida de una forma aterradora, como que siempre estás bajo peligro, ¿no? Pero también se puede vivir como una experiencia de cooperación entre compañeros, ¿no? Se puede ver esto en los deportes de equipos, se puede ver esto incluso en algunas danzas, como os pongo aquí también un vídeo de unos escolares eh, que están jugando en el colegio. Es una especie de juego colaborativo donde todos tienen que llegar a un objetivo, pero en cierto modo se están ayudando. Y fijaros cómo ahora pasan por debajo de las piernas como si fuera un túnel estrecho para llegar a su objetivo. Y todos están ayudando, todos están colaborando a que uno llegue. Los juegos, los bailes, hay muchos bailes que es un cortejo, digamos, es el cortejo de cómo el espermatozoide o los espermatozoides cortejan a ese óvulo. Hay muchos ejemplos que podemos poner, ¿no? Los espermatozoides van poco a poco muriendo. Los ácidos, el pH, eh, también hay una serie de obstáculos que realmente pueden encontrar, vellosidades y demás, ¿no? Eh, es en el oviducto cuando empiezan a activar su movilidad, ya que empiezan a sentir, empiezan a captar algunos, eh, digamos, algunas hormonas y algunas cosas a nivel bioquímico y algunas proteínas que les animan a empezar a moverse. Pero cuando entran después de ser expulsados, tienen muy poquita capacidad de movimiento, ¿no? Es lo que os decía antes, se tienen que mover de una manera muy vigorosa para conseguir atravesar todo el tracto genital. Y al mismo tiempo están esperando que el óvulo les llame. Es el óvulo el que va a enviar esos marcadores bioquímicos, esas cosas para captar la atención del espermatozoide, que el espermatozoide se anime a ir, ¿no? Algunos han querido ver aquí también el viaje del héroe, ¿no? Este viaje en el que, bueno, hay una especie de llamada a la aventura, hay una serie de retos y de problemas durante el camino, una caída al abismo, por así decir, hasta que se llega al objetivo, ¿no? No voy a entrar con muchísimo detalle en ello, pero bueno, es como el viaje del héroe del espermatozoide. En este sentido sería como buscar el santo grial, ¿no? El santo grial que es el óvulo, ¿no? Sí que es verdad que los espermatozoides se pueden distraer, pueden ir a cualquier cosa redonda que encuentren por el camino, un glóbulo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Y realmente, antes, por ejemplo, se pensaba que lo único que hacían era ir con la cabeza ahí buscando el sitio donde implantarse, ¿no? Claro, si esto fuera verdad, los espermatozoides se implantarían todos a nivel del útero, en el cérvix uterino, no llegarían a donde tienen que llegar, ¿no? A implantarse en el óvulo, bueno, está más o menos en la zona de las trompas de falopio. Realmente el óvulo para ser concebido está en la trompa y luego desciende al útero, con lo cual el espermatozoide tiene que llegar a la trompa. Si lo que está buscando es un sitio donde implantarse, se podría implantar desde el principio o intentarlo y no lo conseguiría. Con lo cual hay muchas cosas que están influyendo ahí, ¿no? En realidad un espermatozoide está esperando, está intentando diferenciarse, intentando llamar la atención también del óvulo y sobre todo está intentando buscar el camino correcto. ¿M? En tu vida adulta puede ser que también estás intentando buscar el camino correcto, estás intentando llegar a algún objetivo, estás intentando de alguna manera crear y puede ser que cuesta y puede ser un reflejo de cómo el espermatozoide del que provienes llegó hasta su destino, ¿no? De alguna forma el espermatozoide implica movimiento, implica velocidad, implica empuje. El óvulo es esa parte de espera y de quietud, que simplemente quiere recibir
pero al mismo tiempo envía señales para recibir lo que el óvulo quiere, ¿no? O sea, serían un poco estas dos partes, si quieres, este lado masculino, este lado femenino que todos llevamos dentro, ¿no? Hay una película de Woody Allen, todo lo que usted quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar, que tiene una escena muy divertida en la cual Woody Allen hace de un espermatozoide un poco estresado. No os voy a poner el vídeo. ¿Con qué nos encontraremos ahí fuera? Con lo que nos dijeron en la escuela, con un óvulo. Yo no quiero ir, estoy muy asustado. ¿Y para eso has hecho el curso de preparación? Sí, pero ¿quién sabe con qué nos podemos encontrar? Ya viste las diapositivas en clase. Sí, pero ya has oído las extrañas historias que cuentan, como la de esa píldora que toman las mujeres, o la de que al salir te puedes partir la cabeza contra un muro de goma durísimo. Ah, eso son tonterías. ¿Y si se tratara de un acto entre homosexuales? Oye, a estas alturas no podemos dudar de nuestra misión. Además, recuerda que hiciste el juramento de que o fecundabas un óvulo o morirías en el intento. No, tengo miedo, no quiero salir de aquí. Estamos muy bajos para conseguir la penetración. Los hombres no aguantan. Pues tienen que hacerlo. Necesitamos más excitación del centro de placer. Órgano cerebro. Necesitamos más excitación. ¿Preparados para acariciar los muslos? Estamos encima de ellos y los acariciamos. Atención boca, atención boca. Mordisco suave en la oreja. Erección a 45 grados y subiendo. Reajuste de la boca. Pasamos de la oreja a la nariz. Intento de penetración. ¡Ah! Imposible. El árbol no es el adecuado. ¡Hurra! Y zona de control. Penetración. ¡Es imposible! ¡No podemos! Firme. ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¡Toma el aire! ¡Se nos va a escapar! ¡Arriba, muchachos! ¡Más alto! ¡Empujad! ¡Otra vez en marcha! Yo no voy a salir. No quiero salir de aquí. ¿Y si estuviera masturbando? Saldría disparado al techo. Agárrate. ¡No! Vas a hacer que cunda el pánico. Escucha, ahí fuera está oscuro. No, no quiero. Espera a mis padres para cenar. ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, podéis ver el resto del vídeo, pero digamos que el mensaje aquí tenéis, si estás viendo el vídeo en YouTube, lo podéis buscar. Woody Allen, escena memorable sobre los espermatozoides, se llama, podéis terminar de verlo. Realmente lo que yo quería comentar, que Woody Allen reflejó muy bien en esta escena, es pues, que ser un espermatozoide puede ser bastante estresante, ¿no? Y él lo hace muy bien. Algunos hechos curiosos en relación con esta parte, ¿no? Y es que el tiempo en este cuerpo hostil, entre comillas, de la mujer puede ser bastante abrumador para el espermatozoide. Esto puede generar una memoria después, ¿no? En la persona. También es verdad que los espermatozoides parece que se ayudan. Esto se ha investigado, por ejemplo, eh, utilizando por supuesto, estas son cosas que no se hacen con seres humanos y se hacen en in vitro muchas veces, pero digamos que ponen espermatozoides de varios donantes diferentes que van a alcanzar un óvulo. Los del mismo donante se ayudan entre sí y compiten con los de otro donante, ¿no? No solo se ayudan los del mismo macho, por así decir, sino que tratan de perjudicar a los otros. Una cosa muy curiosa. Y de la misma manera que pasaba en el rugby, los de fuera intentan abrir camino para los de dentro. Esta energía del esperma es activa, es veloz, tiene un impulso ardiente hacia lo desconocido. El espermatozoide emplea toda su fuerza, energía, inteligencia para llegar al óvulo, que sería, digamos, todo lo contrario a un shock, a un colapso por exceso de activación del nervio vago dorsal. Esto sería algo más relacionado con un exceso de energía del espermatozoide que puede
inclinarte a una búsqueda constante de velocidad, de hacer las cosas rápido, de vivir rápido y de buscar la velocidad en general. Y hasta aquí esta pequeñísima introducción de, bueno, la preconcepción y como parte de las experiencias prenatales. Sin más, pues os veré, o me veréis, mejor dicho, con este fondo buenísimo que me he puesto que se me ve un poco raro, pero vaya. Nos vemos en el siguiente podcast, me escucharéis o en el siguiente vídeo me veréis. Un abrazo, que tengáis feliz verano.